Con este vídeo pretendo convencerte de que dejes de evitar sentir para dejar de sufrir. Sencillamente no funciona y hoy descubrirás por qué. Todos intentamos no sufrir y evitar el sufrimiento. Esto es algo normal. Sin embargo, en ocasiones el coste que pagamos por evitar sentirnos mal es muy alto. Y en esos casos es muy importante darnos cuenta que la evitación no es una solución válida. En estos casos debemos aprender a hacer un hueco psicológico a los pensamientos, emociones o recuerdos que nos generan sufrimiento, ya que intentar evitarlo tiene peores consecuencias porque nos separa de aquellas cosas que valoramos en nuestras vidas. Son muchas las personas que evitan constantemente, de forma generalizada, todo lo que le produce malestar y consecuentemente viven una vida muy limitada. Estas personas están enredadas en un círculo vicioso. Pongamos un ejemplo. Imagínate a una persona que le produce mucha ansiedad hablar en público. Y para no sufrir, pues evita todas las situaciones en las que puede verse expuesto a tener que hablar en público. Esto le lleva a perder oportunidades de todo tipo y como consecuencia se aleja de sus metas. Evitar el dolor de presencia, es decir, la ansiedad de hablar en público, le lleva a tener que sufrir el dolor de ausencia, es decir, no conseguir sus metas. Evitar sería una solución que en realidad se termina convirtiendo en un problema. El verdadero problema, por tanto, es huir del malestar, de la ansiedad para evitar el sufrimiento, ya que solo consigue que ese sufrimiento crezca y limite su vida. A corto plazo siente un alivio del malestar, pero como siempre evita ese malestar, al final su vida se vuelve muy limitada, ya que termina por ir en contra de lo que es valioso en su vida. Termina por tener que abandonar sus metas. Intentando sentirse mejor, termina sintiéndose peor. La persona, en definitiva, hace todo lo que entiende que tiene que hacer para eliminar el sufrimiento, empleando mucho tiempo y esfuerzo en tal objetivo. Sin embargo, lo que obtiene a la larga es que aquello que le hace sufrir está cada vez más presente y su vida cada vez más cerrada, ya que ve imposible seguir sus metas. Por lo tanto, aunque a corto plazo la evitación puede producir un cierto alivio, a largo plazo intensifica el sufrimiento. Y las razones por las que ocurre esto son las siguientes. En primer lugar, la evitación impide la habituación, es decir, que podamos habituarnos a esos pensamientos o a esas emociones resultando menos molestos. La primera vez que una persona habla en público, pues siente emociones muy molestas y es bombardeada por pensamientos que le generan inseguridad. Pero conviviendo con esas emociones y sabiendo que como emociones que son efímeras y propias de todas las primeras veces que hacemos algo, y observando esos pensamientos con la certeza que solo son pensamientos y no la verdad, consigue poco a poco habituarse a ellas y el resultado a la larga es que son menos molestas. En segundo lugar, la evitación interfiere en el proceso de extinción. Me explico. Como a corto plazo huir alivia el malestar, pues aprende a huir ante la más mínima molestia. Pero como ya sabemos que a largo plazo el sufrimiento es mayor, tenemos que desaprender esa conducta y dejar de huir. Cuando eso ocurre, decimos que hemos logrado extinguir la conducta de huir. Pero eso no lo puedes conseguir si sigues huyendo, ya que lo que hace es reforzar ese aprendizaje. Y de esa forma nunca podrás observar esos pensamientos y esas emociones molestas sin que te genere sufrimiento. En tercer lugar, la evitación impide que desarrollemos un sentido de control y un sentido de eficacia a la hora de hacer frente a aquello que tememos. Es decir, sentirnos eficaces afrontando lo que tememos. Si estoy frente a la amenaza, puedo ir adquiriendo recursos para poder afrontarla cada vez mejor. Pero si la evito, nunca lograré obtener esos recursos.
Por ejemplo, un recurso puede ser aprender a observar los pensamientos como pensamientos y no como la verdad. Entonces los pensamientos ya no me inquietarán tanto, sencillamente porque no me los creeré a pie juntillas. En cuarto lugar, la evitación nos impide desafiar creencias existentes como por ejemplo, nunca seré capaz, y desarrollar creencias más racionales como por ejemplo, quizá pueda aprender poco a poco. Y la evitación también nos impide tolerar las emociones desagradables. La evitación emocional es perjudicial porque si uno no está dispuesto a tener una determinada emoción o pensamiento, justo tendrá dicha emoción o pensamiento. Porque no estás dispuesto a pensar en X, implica necesariamente pensar si estoy pensando en X. Si uno no desea sentirse como se siente y se empeña a fondo en cambiar deliberadamente su estado de ánimo, probablemente el éxito sea efímero, mientras a la larga el estado de ánimo no deseado se hará más frecuente y terminará inundando otras facetas de su vida. En definitiva, la misma acción de intentar deliberadamente no sentir algo en un momento particular, bueno, pues resulta contradictoria con el objetivo que persigue, ya que no estar en algo es estar en ello y vuelta a lo mismo. Una persona llega a estar cada vez más ansiosa por no querer estar ansiosa. Bueno, creo que te he dado suficientes razones para evitar. Y recuerda nuestro lema: vive bien y siéntete como quieras que te sientas mientras vives bien.